Muy buenas tardes, mi nombre es José Higuera, soy abogado, conciliador y candidato a magíster en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El COVID-19 a la fecha ha cambiado nuestras vidas y la forma como veneramos a nuestros muertos. Cifras actuales nos indican que en todo el mundo a la fecha han muerto 345.000 personas, particularmente en Colombia 727. Este video se cataloga el derecho a la sagrada sepultura y en él se van a desarrollar tres aspectos particularmente. Uno, el derecho que tiene la persona, los familiares, los seres más allegados y más queridos con ese muerto. Dos, la muerte como un aspecto de salubridad pública. Y tres, la muerte como un negocio. Se habla entonces de que un muerto es aquel que ha perdido toda funcionalidad biológica, o sea, ha perdido la vida. Pero más allá de entrar en un debate del concepto de la muerte o no, vamos a hablar de que simplemente el ser humano ha perdido un proyecto de vida porque le puso fin a su existencia. Lo vamos a dejar por lo menos en ese término para poder entender este video. Como ese muerto pasa entonces a ser un objeto, una cosa que no es enajenable por nadie, que no es de nadie porque no entra al patrimonio de ninguna persona, entonces esas personas no pueden ejercer una libre disposición del mismo, ¿cierto? Y precisamente por eso el Estado entra a regular ese tema, como si fuera más bien un tema de salubridad pública. Hay un derecho inmaterial de los familiares frente a ese ser que tan querido fue para nosotros, en donde podemos alabarlo, en donde podemos practicar nuestro propio culto, de acuerdo pues a nuestras propias costumbres. Pero también se habla de que nosotros como sus familiares, como sus seres queridos, también tenemos un derecho de cierta manera de custodia, de custodiar sus restos, de cuidar ese lugar, ese simbolismo que representa a nuestro muerto en un lugar, ponerle fotos, hacerle oraciones, ponerle leyendas. Entonces los derechos del familiar se reducen a dos. Uno, el derecho a la libertad de cultos y dos, el derecho a la libertad de conciencia. Estos dos derechos se establecen en el artículo 17 y 18 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Primero, pues trata de profesar pues mi religión y practicar pues mis cultos. Eso es una libertad. Y la segunda, la libertad de conciencia, es que nadie me moleste por mi creencia. Dirán algunos, pero espérense un momentico. Si estamos en un tema de una pandemia mundial, pues esos derechos serán lo de menos. ¿Qué es lo que nos dice por lo menos el derecho internacional de los derechos humanos? Es decir, todas esas legislaciones que se han hecho a nivel internacional respecto de estos derechos. Que el Estado, ni siquiera en estados de excepción, como lo es el COVID, un estado de emergencia que pone en peligro a los países, se pueden tocar estos derechos. Observemos, por ejemplo, lo que habla de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 27, que dice que este derecho de libertad de religión y de creencia no se podrá tocar, es intangible, ni siquiera en estados de excepción. Bien, el cuerpo como objeto de salubridad pública. Bien, entonces el cuerpo puede generar inclusive un riesgo para la persona que lo manipula, para los familiares y para la comunidad en general. De ahí se justifica precisamente que existen cementerios, ¿sí? Que se hagan cremaciones y que la hagan expertos. Que ese funeral también se haga en unas instalaciones adecuadas que pretendan más bien unos protocolos de seguridad con las personas que asisten y puedan desarrollar así de manera libre su culto. Bien, ¿qué es lo que está pasando con este tema del COVID-19? Por lo menos aquí en Colombia. Aquí en Colombia se estableció unos protocolos por parte del Ministerio de Salud en donde se le ordena a estas autoridades sanitarias y a hospitales y demás funcionarios de la salud obviar las circunstancias de la muerte. Cuando digo obviar, es que
en vez de esperarse que se concrete si el occiso es portador o no de COVID-19, se parte del hecho por digamos que por la circunstancia de que ese cuerpo puede ser portador de ese virus y del miedo de los funcionarios de obviar esa situación. O sea, presumimos que es portador de COVID cuando no todos los casos son así. ¿Sí? Entonces, simplemente paso de una vez a lo que es la empresa de servicios funerarios y lo hago incinerar. Esto, pues de alguna manera, genera esa vulneración a los derechos de libertad de culto y libertad de creencia de los familiares frente al cuerpo. ¿Por qué los funcionarios de la salud hacen esto? Primero, si algo ha dejado ver el COVID, es que nuestros miembros de la salud, nuestros trabajadores de la salud, están desprotegidos, no cuentan con elementos de bioseguridad y ante un miedo de contagiarse de este virus, pues simplemente presumen que todos estos enfermos pues son de un alto grado de contagio y pues que pueden enfermar a sus familias. Entonces también hay que comprenderlo desde ese punto de vista, que están protegiendo también su derecho a la salud y su derecho a la vida y la de sus familiares.